Queridos amigos de TV1, buenas tardes. Les saluda Miguel Salinas desde la Ciudad de México. Hoy les presento en este programa de México para Iberoamérica un especial sobre el terremoto que azotó esta ciudad hace un mes, el 19 de septiembre del año 2017, que nos trajo a la memoria a los que nos tocó vivir precisamente el terremoto que se vivió aquí hace 32 años, el 19 de septiembre también de 1985. Yo me encuentro en uno de los epicentros de estos dos terremotos que cambiaron la fisionomía y la historia de este país. Estoy en el corazón de la colonia Roma, en la avenida Álvaro Obregón, desde donde les vamos a transmitir este programa especial a través del cual queremos mostrar no solamente una de las partes más hermosas de la ciudad, sino además una de las que resultó más afectadas con este terremoto y en la que se encuentra la mayor comunidad de extranjeros que viven en el país, muchos de ellos argentinos que han encontrado en esta ciudad un lugar donde establecer su hogar, negocios, restaurantes, etc. Este es el corazón de la Ciudad de México, un corazón histórico, cultural, donde han vivido muchos personajes que le han dado forma a nuestro país en cuanto a su historia, su cultura. Y el día de hoy vamos a hacer un recorrido por esta avenida que se llama Álvaro Obregón, que es una de las más hermosas de la ciudad y que tuvo la desgracia de tener aquí también varios edificios colapsados durante este terremoto del pasado 19 de septiembre. El terremoto de 1985, el 19 de septiembre, cambió por completo al país, aunque fue un hecho que principalmente se vivió aquí en la capital y muy especialmente en estas calles de la colonia Roma, que fue una de las zonas más afectadas de la ciudad. Le cambió por completo la conciencia, yo diría, al país, porque demostró de lo que estamos hechos los mexicanos, demostró el vacío que había de poder en ese momento, demostró que el pueblo se solidarizó de una manera ejemplar, haciéndose cargo del rescate, de la coordinación y de la ayuda con los que habían resultado afectados en este terrible acontecimiento. Eso se vio reflejado claramente en las elecciones que hubo posteriores a este evento de las elecciones de 1988, 3 años después de los terremotos. Tuvo una relación directa porque fue en 1988 cuando el PRI pierde realmente por primera vez, entre comillas, el poder a través de una elección. Y digo entre comillas porque realmente antes de esa fecha el voto era un ejercicio ficticio para simular una democracia en México. Sin embargo, en 1988 fue tan abrumadora la respuesta de la gente en salir a votar y mostrar el repudio que se sentía en este país por el PRI, que le resultó imposible al gobierno poderlo contener. Lo que hicieron fue un fraude gigantesco, del cual hablaremos un poco más adelante en este programa. Por ahora vamos a continuar recorriendo estas calles de la colonia Roma, que es una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Esta colonia que se construyó a principios del siglo XX y que fue un ejemplo de urbanidad en ese momento donde no existían urbanizaciones todavía que contaran con los servicios que contó aquí la colonia en el momento en el que fue construida. Esta colonia contaba con servicios que para nosotros son, digamos, básicos, pero que en ese momento no eran comunes, como drenaje, electricidad, y además se contó con la idea de crear edificaciones que fueran hermosas, que tuvieran un contenido artístico. Aquí se han conservado, afortunadamente, muchas de estos ejemplos
de construcciones, por lo cual a esta colonia se le reconoce como una de las zonas más hermosas de la capital. Muchas de estas construcciones que se han conservado afortunadamente no sufrieron daños en el terremoto, tanto el de 1985 como en el del pasado 19 de septiembre de hace un mes que sucedió aquí en la Ciudad de México. Aquí hubo un intento muy claro de mostrar lo que en ese momento fue el último periodo de buscar una urbanización que fuera no solamente artística y hermosa, sino además que cumpliera con los avances y las comodidades que se tenían en ese momento, ¿no? A principios del siglo XX. Esto fue la muestra quizá final de lo que significó el periodo porfirista en cuanto a progreso, orden, belleza y una estética en la construcción. En esta colonia por eso fue tan emblemática, porque llegaron, atraídos precisamente por esta belleza de construcciones, llegaron personajes de todos los ámbitos más representativos, artísticos, políticos, económicos, sociales. Fue la colonia donde se concentró la mayor cantidad de poderosos, por llamarle de alguna manera, de este país. Y eso también permitió que en la colonia de Roma se concentrara la atención nacional durante muchos periodos históricos. Precisamente por este atractivo fue que esta colonia ha sido uno de los lugares que más se ha utilizado para grabar desde películas, anuncios, etcétera. Y por eso también captó tanto la atención cuando fue tan duramente golpeada en el terremoto de 1985. Aquí se vieron escenas de gran solidaridad de la gente que salió de sus casas, de sus oficinas, a ayudar con ningún otro interés ni afán que el de poder sacar gente dentro de los escombros, cooperar y convertir esta amarga experiencia en un despertar de la conciencia nacional. Esto fue precisamente lo que se dio en este lugar, que fue uno de los más afectados durante este terremoto de 1985. Y aquí fue precisamente donde se dieron grandes ejemplos, no solamente para México, sino para el mundo, de lo que era capaz la ciudadanía cuando se organizaba y cuando confiaba más en sus fuerzas que en lo que pudiera esperar del gobierno. Ahí es donde vino ese despertar, que se tradujo precisamente en un repudio generalizado. En esta ciudad, en estas fechas de septiembre, recién pasada la celebración de las fiestas de independencia, se tocó vivir en carne propia esto que nosotros celebramos cada 16 de septiembre, que es nuestra nacionalidad, nuestra solidaridad, que pudimos dejar en claro ante el mundo cuando la gente salió de sus casas para simplemente ayudar. Estas grandes experiencias, estas amargas experiencias normalmente sirven para unificar, ¿no?, al pueblo. Ustedes lo vivieron claramente en Argentina cuando fue la guerra de las Malvinas, y les tocó vivir esa amarga experiencia, por una parte la solidaridad y la unidad del pueblo en torno a un ideal patriótico, y por el otro lado vivir también la injusticia. Aquí se repitió esto en una medida en cuanto a ver la incapacidad del gobierno por hacer frente a una situación que lo desbordaba en todos los sentidos, y por el otro lado ver esa esperanza que se podía ver y sentir con la gente que se hacía cargo de la circunstancia, cuando el gobierno simplemente demostró su absoluta incapacidad de poder responder y estar a la altura de lo que se le exigía en ese momento. México iba a tener, en 1986, iba a ser la sede del Mundial de Fútbol, pero
En septiembre de 1985 se veía todavía muy lejana esa fecha como para que sirviera de consuelo. Así que realmente lo que se vio en estas calles que ahora estamos recorriendo fue precisamente esa sensación de abandono, pero al mismo tiempo el ver que la gente había perdido, vamos a decir, la ilusión de que el gobierno o las instituciones podían ser las garantes que ayudaran a salir de una situación de crisis tan tremenda como la que vivimos en aquel entonces. Y eso fue un gran despertar que se tradujo en lo social y en lo político, y que fue una gran pérdida para el poder en ese momento. Una de las razones por las que la gente se sintió tan desilusionada del gobierno fue precisamente porque muchos de los edificios que se colapsaron habían sido oficinas de gobierno, habían sido edificios públicos construidos bajo muy dudosas, ¿cómo pudiéramos llamar?, estándares de calidad, y que se habían violentado los más elementales cuidados en cuanto a la selección de material. Y bueno, esto obviamente fruto de la corrupción que tanto ha golpeado a nuestro país y que dejó su patente en esta situación tremenda donde se perdieron miles de vidas por esa negligencia y corrupción, donde además se descubrieron circunstancias que en la sociedad mexicana no se conocían, como que había trabajo esclavo en algunas fábricas, por ejemplo, de elaboración de ropa, que la gente no tenía idea de que podían existir gente que no se les permitía salir durante horas desde que ingresaba, y por lo tanto al estar encerrados no tuvieron la oportunidad de poder escapar con vida. Para mucha gente fue no solamente la pérdida material, ¿no?, lo que los afectó en cuanto a su bien patrimonial, fue la pérdida obviamente de miles de personas, que cambió radicalmente la conciencia de esta ciudad y a su vez del país entero. Quedó en evidencia también ante el mundo cómo reaccionó el gobierno y muchos organismos que mandaron apoyo internacional, ayuda y solidaridad, no lo quisieron hacer a través de instituciones gubernamentales, sino lo hicieron a través de la Cruz Roja o de otros organismos. Nosotros recordamos claramente en estas calles las cicatrices que dejó ese terremoto en muchos de los jardines que ahora existen, que en ese momento eran ocupados por edificios. Curiosamente, después de ese terremoto terrible de 1985, se implementaron una serie de medidas de construcción que impedirían en un futuro volver a cometer los mismos errores de negligencia en cuanto al material y la forma en la que se debería de construir los edificios en este país, o en esta ciudad sobre todo. Sin embargo, después de algunas décadas, y ahora que quedó en evidencia con el terremoto del 19 de septiembre pasado, quedó muy a la vista que esas mismas prácticas se siguieron llevando a cabo. Este recorrido que estamos haciendo lo vamos a terminar en un edificio que nos muestra muy claramente este ejemplo de cómo se permitió una serie de arbitrariedades que cobraron la vida de decenas de personas o de cientos de personas en esta capital. Se dice que en México las crisis, en México y en todo el mundo las crisis son cíclicas, y en la experiencia del terremoto de 1985 y del año 2017 se vio cómo se completó este ciclo de negligencia y corrupción que nos presenta una ventana interesante en la historia, precisamente a partir o a raíz de lo que se vivió y de la experiencia, de la muy amarga experiencia de 1985. La gente que tomó conciencia supo que la única manera en la cual iban a poder cambiar las cosas es sacando a los responsables de esa corrupción
y de esa negligencia y de esa falta de sensibilidad del poder. Esta oportunidad se dio en 1988 en la elección, como ya lo mencioné hace unos momentos, cuando se renovó la presidencia de la República en este país y la gente salió a votar masivamente en contra del que entonces era el partido hegemónico durante más de 80 años, que era el Partido Revolucionario Institucional, el partido masónico del cual había sido fundador Plutarco Elías Calles, que propició la guerra cristera, como ustedes ya lo saben. Precisamente todos los organismos sociales que surgieron como una justa y correcta indignación por estos acontecimientos, que se organizaron, que tomaron las calles, que manifestaron su repudio ante estas prácticas, al cabo del tiempo tomaron el poder en esta ciudad. En 1997 dejó de ser esta ciudad una extensión del gobierno federal para convertirse en un gobierno que se podía autodeterminar en cuanto a un proceso electoral. Y el primer gobierno que tuvo acceso a esta capital fue precisamente un gobierno de izquierda, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Ese proceso que lleva ahora ya 20 años, de 1997 a 2017, que ha seguido gobernando de manera ininterrumpida la izquierda en esta capital del país, ahora y en los últimos 10 o 15 años se han seguido repitiendo los mismos esquemas de corrupción y de negligencia de parte del gobierno, que propiciaron que surgieran estos grupos de izquierda como una respuesta ante esta negligencia. Eso se dio un contraste que pudiéramos llamar absurdo, ya que estos grupos de poder o de izquierda que habían repudiado las prácticas del Partido Revolucionario Institucional terminaron repitiéndolas en cuanto a dar licencias de construcción que no cumplieran con los requisitos básicos de seguridad, el pago de favores, la corrupción, la especulación con bienes raíces, etc. Esto se repitió este año y en esa fatídica fecha que ahora ha quedado doblemente guardada en la memoria de millones de mexicanos, que es la del 19 de septiembre. Es decir, que estos grupos de izquierda que tuvieron como bandera de legitimidad el rebelarse contra estas prácticas totalitarias que ellos reprobaban, terminaron al cabo del tiempo, cuando ellos estuvieron sentados en la misma silla de poder, repitiendo las mismas prácticas. Por lo tanto, vemos aquí que hay un vicio de parte de quien ejerce el poder en beneficiarse y poner en riesgo la integridad y la seguridad de millones de personas con tal de llevar una ganancia ilícita a su bolsillo. En 1986 tuvimos en el país ese consuelo temporal que fue la organización de la Copa del Mundo, que especialmente yo sé que para ustedes, amigos de Argentina, les trae gratísimos recuerdos, sobre todo por el partido contra Inglaterra, en el que tuvieron la oportunidad de vengar esa afrenta sufrida y esa traición terrible por la Guerra de las Malvinas, que ustedes tenían el derecho legítimo de recuperar, pues era y siempre ha sido su territorio, y además por haber sido traicionados por el gobierno norteamericano y por los intereses sionistas, ¿no?, angloamericanos. En esa Copa del Mundo que ustedes se llevaron orgullosamente a su casa y que celebramos en todo Hispanoamérica, se dio además en la ceremonia de inauguración, quedó de manera palpable para el mundo entero el repudio que sentía el pueblo de México por su gobierno. En el momento en el que se hizo la ceremonia de inauguración de parte del presidente de la República, Miguel de la Madrid, en ese momento, el estadio entero, el Estadio Azteca, que era en ese momento, después del Maracaná, el más grande del mundo, quedó o dejó para la historia la que es quizá la mayor rechifla o la forma más gráfica de repudio a una autoridad como nunca se había registrado
en una justa internacional deportiva. Eso fue lo que hicimos nosotros en México precisamente para demostrar el repudio que se sentía por este gobierno que había dejado a su suerte prácticamente al país. Y en 1988, como lo comenté antes, se pudo quedar de manifiesto este repudio en las urnas cuando el gobierno, el candidato oficial del gobierno, Carlos Salinas de Gortari, pierde la elección, y aún así el gobierno decide de manera, pues como una venganza cruel ante este rechazo de la población, violentar el resultado y buscar alterar los resultados a través de fingir que se había perdido la contabilidad electrónica y pues hacer como que legítimamente había ganado su candidato, que después se convirtió en el presidente Carlos Salinas de Gortari, que nos llevó prácticamente a la ruina a través de la firma del Tratado de Libre Comercio, que quitó lo poco que quedaba de soberanía económica a nuestro país. A mis espaldas está uno de los edificios que quedaron completamente en ruinas y abandonados. Era un edificio de lujo que se le vendió a la gente como la esperanza de tener su patrimonio el resto de su vida, de vivir una vida aspiracional, que quedó truncada precisamente pues porque se violaron las reglas de construcción y de seguridad, y esto pues trajo como consecuencia que quedara inhabilitado. El gobierno de la Ciudad de México ha lanzado una campaña muy voraz por derribar muchos de estos edificios que se han perdido, precisamente porque la gente ha denunciado que hay fallas estructurales en sus edificios, y el gobierno de la ciudad está tratando de quedarse, de derribar la mayor cantidad de edificios posibles para poder hacer uso de estos espacios, estos terrenos. Pues esta es una de las zonas de mayor plusvalía de la ciudad. Así que con esto nosotros nos damos una idea de que siempre detrás, aún de estas grandes tragedias, siempre va a haber un interés económico, cuando menos aquí en la capital del país. En el edificio de junto, como vemos, es un edificio que apenas estaba en venta los departamentos, ni siquiera estaban habitados, apenas estaban comercializando, y en la parte superior quedó una marca terrible de una grieta que lo dejó, pues como vemos, ya inhabilitado para su habitación, para su uso. Es un edificio nuevo, como lo podemos ver, estaban anunciando los últimos departamentos y quedó pues en una condición que ya no va a poder ser usado y seguramente va a tener que ser derribado. Aquí vemos a mis espaldas precisamente cómo quedaron las cicatrices, ¿no?, de mucho de lo que sucedió en el suelo, cómo se levantaron los pedazos de pared, cómo quedó marcado precisamente el efecto terrible de este temblor que sacudió de manera violenta a la Ciudad de México. A mi espalda tenemos quizá el edificio uno de los más famosos, o las ruinas que quedaron de uno de los edificios más famosos de este terrible acontecimiento, y se hizo muy famoso porque en él intervino un par de grupos o de cuadrillas extranjeras que vinieron a hacer el rescate de cuerpos. Curiosamente participó un grupo de expertos de rescate de Israel y otro de España,
Aquí lo que llama la atención, en primera, bueno, fueron dos asuntos importantes. El primero fue que este edificio se usaba para oficinas y al parecer las dos representaciones, tanto la de España como la de Israel, tenían intereses que no se tiene todavía muy claro a qué se dedicaban, dado que había información, al parecer clasificada, que no se quería que se hiciera pública y por lo cual intervinieron. Pero a lo que iba es que este edificio se colapsó, y yo creo que es una de las muestras más claras presente por la corrupción, en cuanto a que era un edificio de 6 pisos, que la planta baja y el primer piso quedaron, se puede decir que intactos, y del segundo piso al sexto fue donde se produjo el colapso de toda la estructura. Como vemos, hay edificios junto que también tenían más o menos una altura similar, y ahí se ve cómo quedaron en esta condición. Aquí el asunto fue precisamente que del segundo piso al sexto se le hizo una serie de modificaciones que iban no solamente en contra del sentido común y de cualquier principio lógico, ¿no?, contra la seguridad estructural, porque se le retiraron a estos edificios, según queda testimonio, se le retiraron muros estructurales que soportaban mucho del peso de las columnas y de las paredes, de la construcción en sí. ¿Con qué fin se le retiraron estos muros estructurales? Pues precisamente para ampliar los espacios para poder rentar estos espacios de oficinas. Eso hizo mucho más vistoso para los inquilinos, digamos, que rentaban en estas oficinas estos espacios, pues quedaban espacios mucho más amplios, pero comprometió totalmente la seguridad del edificio, y esto quedó clarísimo el 19 de septiembre. Pero por otro lado está el actuar precisamente de las cuadrillas españolas y de Israel, que tomaron parte del rescate aparentemente de personas, pero que en realidad vinieron por dos objetivos muy específicos. En estos edificios parecía que se esconden algunos misterios y algunos secretos que todavía no acaban de salir bien a la luz. En algunos reportajes emergidos de algunos testimonios de la gente que le tocó convivir con los equipos de rescate de Israel y de España, y gente que participó en los rescates aquí en estos edificios, se han ido filtrando la versión de que este equipo que viajó desde Israel, que era compuesto más o menos por 60 personas, especialistas todos del ejército israelí en rescate en situaciones de desastre como estos, vinieron específicamente no a ayudar al rescate de los posibles supervivientes, que realmente no les causó ninguna importancia. Vinieron muy especialmente a rescatar dos objetivos, que era una persona que se encontraba entre los escombros, que era un ciudadano era una mujer que no se supo bien a bien si era ciudadana israelí radicada aquí en México o era una mexicana, pero a quien se le rescató con un uniforme de apariencia, policíaca o militar, pero además se enfocaron en rescatar computadoras que tenían información clasificada para el gobierno de Israel. Por su parte, el gobierno de España también mandó a rescatar a dos ciudadanos españoles que al parecer eran socios de una empresa que se dedicaba a hacer consultoría de riesgos precisamente, y que además tenían información clasificada que también trataron de rescatar a través de algunos ordenadores. Esto es un misterio que aún no se ha acabado de revelar bien a bien, dado que se ha manejado con un gran sigilo de parte del gobierno, que no ha permitido que se sepa realmente cuáles fueron los verdaderos motivos de que la gente de Israel viniera a hacer un despliegue de recursos tan amplio. Incluso instalaron un hospital como los que se instalan en teatros de guerra para atender casos de emergencia, pero realmente en cuanto se rescató el cuerpo de esta persona, se levantó todo el campamento israelí y se llevaron el hospital y se llevaron
bueno, todos los recursos con los que se estaba apoyando este rescate, que la gente se dio cuenta que realmente no estaban buscando supervivientes, porque todo el despliegue fue para encontrar este cuerpo. Y en cuanto lo encontraron, se fueron, sabiendo que había otros cuerpos que podían ser rescatados. Aquí hay un misterio que no hay que perder de vista, porque sabemos que este tipo de información bien pudo haber sido clasificada, ya que fuera información de agencias de espionaje israelí, que son las más informadas y grandes del mundo en cuanto a su presencia, y seguramente si ellos vinieron a rescatar esa información que era clasificada, algún secreto tenían ellos o temían que se conociera, que hiciera público, que llegara información a gente que ellos no lo deseaban, y esa gente pues sería seguramente nosotros, la gente del común. El equipo de rescatistas de España, a diferencia del de Israel, tuvo una actitud pues totalmente contraria. El equipo de Israel llegó a tomar el control de las actividades de rescate, ¿no?, de este edificio que tengo a mis espaldas, que se ven las ruinas ahí todavía sobre el suelo. El equipo de Israel llegó a tomar el control, desplazando a la autoridad del ejército, de la marina y de los mismos rescatistas que estaban aquí haciéndose presente durante horas, ¿no?, para coordinar y ayudar en las labores de rescate. Los rescatistas españoles, que también venían por un objetivo muy específico, que era el de rescatar a 2 ciudadanos españoles y algunas computadoras que tenían información confidencial, como en el caso de Israel, ellos, a diferencia de los israelitas, pues se pusieron a las órdenes y a la disposición de las autoridades que estaban coordinando el rescate, de las autoridades mexicanas. Al ellos rescatar los 2 cuerpos por los que específicamente se les había enviado, y una vez recuperado parte de la información, o sea, de las computadoras que venían buscando, los españoles pues siguieron ayudando, ¿no?, en el rescate de más personas con el equipo que ellos traían, a diferencia de lo que hizo Israel, que fue simplemente terminar su labor por lo que ellos habían venido y retirarse. En cambio, los enviados de España sí se quedaron ayudando pues a las labores de rescate, si todavía había algunas personas que poder rescatar, totalmente contrario a la actitud de Israel, ¿no?, que ellos venían específicamente para rescatar un cuerpo y no les importó si había gente todavía viva con la que ellos y con su equipo táctico pudieran haber ayudado a rescatar. Esta es una de las zonas que es colindante a la colonia Roma, que es la colonia Condesa, donde también más afectaciones hubo de edificios. Esta es una de las zonas también más de moda por los habitantes europeos que han venido a vecindarse en esta ciudad, y como vemos a mi espalda, el edificio verde también es uno de los que quedó seriamente dañado.